Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 14 de abril. Gracia para todo fracaso. Dirigido por el pastor José Yesid Campo. Hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lucas 24, 33, 35. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en matemáticas. Realizó asimismo diplomados como diplomado en estudios pastorales, diplomado en exposición bíblica. Estudió licenciatura en teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista, equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape, de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Buenos días, hermanos. El día de hoy tenemos el devocional de abril 14, Gracia para todo fracaso, dirigido por el pastor Yesid. Así que adelante, pastor. Muchas gracias, hermana. Muchas bendiciones de nuevo para todos. Qué bueno verles y compartir con ustedes este espacio. Vamos entonces a orar dando gracias a Dios para comenzar este día y esta semana de labores que coincide con un puente bien largo, el puente más largo de cada año, ¿no? Por estos días, como sabemos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Acompáñenme ahí en cada uno de los lugares donde usted está con mucho respeto y reverencia. Y al final uno de ustedes ora, ¿cierto? Bueno, digámosle al Señor puestos de acuerdo, Padre amado, Dios eterno, Dios poderoso, Dios bondadoso, Dios de misericordia y gracia, tú que estás desde tu trono, Señor, mirando toda tu creación, todo este vasto universo que creaste para la alabanza de tu gloria, Señor. A ti nos dirigimos hoy, llenos de tu gracia, la que nos diste, Señor, por tu buena voluntad. Y te decimos, Señor, puestos de acuerdo, gracias por este día que nos das. Gracias por esta semana que comenzamos, por tu buena voluntad y bondad para nosotros. Gracias por el día de ayer y la semana que terminó, Señor. Porque estamos avanzando en este nuevo mes que nos has dado, Señor. Y la semana que terminó, Señor, fue una semana de bendición. Una semana, Señor, donde vimos tu gracia y tu misericordia y tu bondad para todos nosotros. Gracias por todo lo que nos diste, Señor, y gracias por lo que nos enseñaste, Señor, y la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayer, Señor, fue el primer día de la semana, el día del reposo, el día del Señor, y nos diste la fuerza y la salud, Señor, a muchos de nosotros, y nos pudimos reunir en las iglesias donde tú nos has colocado a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en esos lugares que hemos establecido para rendirte culto y adoración a ti, como solo tú lo mereces, Señor. Y recibimos tu palabra y tuvimos comunión, Señor. Gracias porque pudimos hacer, Señor, lo que nos corresponde. Deseamos que haya sido olor fragante, Señor, ante tu trono, la adoración que te pudimos rendir en el día de ayer, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias y hoy comenzamos semana de labores, Señor, por tu buena voluntad. Debemos, Señor, también reconocer delante de ti que aún somos pecadores y que el pecado mora aún en nosotros y que te hemos fallado, Señor, que hemos pecado contra ti, contra el prójimo, contra el hermano, en alguna forma, en alguna medida, sin importar el tamaño o la insignificancia de esa falta que nosotros consideremos e incluso aquellas que no consideremos, pero delante de ti no pasan desapercibidas, Señor. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, porque seguramente te hemos fallado en alguna medida, en alguna situación, Señor. Perdónanos, Señor. Qué bueno entender que tu gracia es inmutable y es infinita, Señor, y ella nos cubre.
y en nuestras debilidades y faltas, Señor, ahí somos guardados por tu gracia misericordiosa, Señor. Perdónanos, revélanos, Señor, en que aún seguimos faltando y que nosotros no hemos considerado aquello como falta, para esforzarnos, para luchar contra ello y poder vencer el pecado, Señor, porque esa es la lucha que tenemos a diario todos nosotros, Señor. Danos tu gracia entonces en este día, Señor, para poder vivir. Hemos planeado nuestras actividades para hoy, para esta semana. Tú las conoces, Señor. Algunos hermanos seguramente saldrán de viaje, algunos otros estarán dedicados a sus actividades que han programado. En tus manos, Señor, colocamos todas y cada una de nuestras actividades y planes para esta semana. Y te pedimos, Señor, que nos des toda esa buena providencia para poderlas cumplir, Señor. Gracias por lo que nos vas a permitir realizar y gracias por aquellas cosas que tal vez no vamos a poder hacer en esta semana, por tu voluntad, porque no nos conviene. Solamente haremos lo que nos conviene con un propósito y en tus manos cumplirá ese propósito, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Gracias por este tema que hoy nos permites meditar juntos y que es necesario para nuestro crecimiento, para meditar juntos tu palabra, ser recordados en tu palabra, ser enseñados, corregidos, aprender, ser instruidos y preparados para la buena obra y preparados para esta lucha que estamos enfrentando. En tus manos colocamos, Señor, este tiempo devocional para que, Señor, nos instruya. Si te decimos puesto de acuerdo, Señor, háblanos, que tus siervos escuchen con humildad y con sencillez, Señor, sin altivez, sin orgullos y toda esa autosuficiencia, Señor, puesta a un lado, para ser humildes ante lo que tú nos quieres enseñar, recordar, caer en cuenta. Es necesario, Señor, a causa de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Gracias, Señor. Te decimos puesto de acuerdo entonces y nos ponemos en tus hermosas manos, cubierto bajo tus alas, para meditar junto las escrituras y tener este tiempo de oración para comenzar día y comenzar semana, Señor. Y te decimos, puesto de acuerdo todos juntos, amén, Señor, y amén. Y amén. Amén. Bueno, mi hermana Lacey, se le concede a usted el gozo de que nos comparta la lectura del tema de hoy. Es un honor. Un buen día para todos. Bueno. Abril 14, gracia para todo fracaso. Hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lucas 24, 33 al 35. El Nuevo Testamento menciona 2 veces que el Cristo resucitado se apareció a Pedro. Una en Lucas 24, 33 al 35 y otra en 1 Corintios 15, 5. ¿Por qué Pedro recibió un trato tan especial en comparación con los demás discípulos? Después de todo, no mucho antes de ese momento, Pedro le había fallado a su maestro en su hora más oscura. Justo antes del arresto de Jesús, él advirtió a Pedro de la prueba que vendría. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Pedro le contestó con audacia, Señor, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Sin embargo, Jesús conocía su corazón. Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Lucas 22, 31 al 34. Resultó que Pedro no estaba tan listo para enfrentar la cárcel y la muerte como lo había imaginado. Pedro negó a su Señor 3 veces. Después, cuando recordó la predicción de Jesús y se dio cuenta de lo que había hecho, rompió en llanto. Mateo 26, 75 y Lucas 22, 62. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento enfatiza que el Señor Jesús resucitado se apareció a Pedro? Ciertamente, no porque lo mereciera más que los demás,
aunque sí es válido preguntarnos si Jesús se le apareció porque lo necesitaba más que los demás. Pedro sabía que lo había echado todo a perder. Pero aunque Pedro había negado a Jesús, Jesús no había negado a Pedro. Cuánta misericordia, bondad, ternura, gracia y compasión demostró Jesús al decidir aún así ir a la cruz por su imperfecto discípulo y luego aparecerse de forma especial a él. Todos hemos tropezado, todos hemos negado, desertado, titubeado. Todos sabemos que no merecemos que Dios se acerque a nosotros. Sin embargo, a medida que acudimos a la palabra de Dios y abrimos nuestra vida a su verdad, es casi como si Jesús llegara, se sentara junto a nosotros y nos dijera: aquí estoy, quiero hablar contigo, quiero consolarte, quiero perdonarte, quiero enviarte con mi poder. Pedro no merecía la compasión de Jesús y honestamente tampoco nosotros. Nuestros fracasos nos muestran una y otra vez que estamos lejos de ser dignos de la gracia de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Él se ha agradado en dárnosla y nos sigue dando más todos los días. Él es el Dios a quien adoramos. Y tú, como Pedro, tienes la oportunidad de ser su discípulo amado. Profundizamos en Juan 21, del 15 al 24. Amén. Muchas gracias, amada hermana Lacey. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el tema del día de hoy, qué tema tan hermoso y tan necesario, y al mismo tiempo, como alguien podría decir que es un tema muy fuerte, muy difícil de entender. ¿Por qué lo digo? Porque pues aquí se trata un tema, incluso lo anuncia Alistair en el título, y se resalta ahí la palabra, dos palabras, ¿no? Gracia y la palabra fracaso. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Pues porque al leer este texto, esta página, este devocional, nos damos cuenta de una realidad que enfrentamos todos nosotros, todas las personas que estamos aún aquí, en este lado de la eternidad y habitando en este cuerpo donde tenemos una naturaleza caída todavía, el pecado que mora en nosotros y al mismo tiempo la maldad de este mundo que está bajo condenación, bajo juicio todavía, ¿sí? No ha llegado Cristo todavía a glorificar a sus escogidos y a consumar el reino de Dios. Estamos esperando ese momento y mientras eso suceda, ninguno de nosotros, ninguna persona, y ahí están incluidos los cristianos, somos propensos a tener dificultades y fracasos muchas veces, en muchas situaciones. Ser cristiano no significa que esto no suceda como lo hemos aprendido. Y antes de hacer una meditación precisamente sobre este tema, conforme a las Escrituras, conforme al Evangelio, se resalta aquí en parte, en uno de los párrafos, lo que nos comparte Alistair, para meditar lo sucedido con Pedro. No todos sabemos esa historia, no hay quien conozca esa historia del apóstol Pedro. En cualquier religión, incluso cualquier filosofía de este mundo, la historia del apóstol Pedro es muy conocida. Porque me gusta una frase que escuché alguna vez de un predicador respecto a la situación que vivió Pedro, y es la siguiente: nadie en ese sentido, ¿no? Nadie ha negado públicamente con su voz a Cristo como lo negó Pedro aquella noche. Se atreven a decir, nadie ha negado a Cristo como lo negó Pedro, pero al mismo tiempo nadie ha predicado como predicó Pedro acerca de Cristo. Todos conocemos ese discurso narrado en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, cuando Pedro, ya restaurado, se levanta con autoridad y con valentía y predica a todas esas gentes. Una vez sucedió los Hechos del aposento alto, y predica el evangelio, y al final de su predicación la gran cantidad de personas que fueron transformadas por la predicación de la palabra de Pedro. Entonces, es anecdótico y de verdad uno se pone a pensar en esa frase que les comparto. Nadie
ni ha negado a Cristo como lo negó, pero nadie tampoco ha predicado como predicó ese día este varón. Es bien significativo y lo que nos dice Alistair, ¿no? Cómo el Señor Jesús se le apareció a Pedro, digámoslo así, de una manera bien especial y recibió ese mensaje Pedro de una manera bien particular en diferencia a los otros discípulos, a los otros 11, porque como conocemos en esa historia, aunque todos habían pecado, ¿sí? Todos habían pecado contra el Señor, lo abandonaron, lo dejaron solo, etcétera, todos lo sabemos. Pero Pedro fue el que lo negó de una manera impresionante aquella noche, a voz populi, como decimos. Por eso Pedro necesitaba de una restauración, porque muy seguramente Pedro ya, después de llorar amargamente aquella misma noche y arrepentirse de su pecado, su conciencia lo acusaba y muy seguramente podemos estar casi seguros en su conciencia, en su raciocinio. Él pensaba frases tal vez como estas: después de que negué a mi Señor, a mi Salvador, no, ¿qué va a querer verme? Como dice uno. No, pues ni modo, yo qué me voy a aparecer por allá. Así dice uno, ¿no? Son frases que uno dice. Yo creo que esa persona no quiere ni verme, e incluso uno puede llegar a decir, yo no quiero ver a esa persona. Esas frases las decimos nosotros. Muy seguramente Pedro también en su conciencia sintió esto y por eso recibe ese mensaje especial, este varón, y parafraseado, ¿no? Como el Señor le dice, y díganle a Pedro que también vaya a ese encuentro que voy a tener con ustedes. Díganlo, que lo espero, que lo necesito allá, como dice uno. Entonces, porque el Señor sabía que Pedro, lo que había sucedido, obviamente, y necesitaba, iba a ser restaurado de una manera bien particular, tal vez podemos decirlo a diferencia de los otros. Todos tenemos que ser restaurados y llenos de la gracia de Dios. Nadie en ese sentido, hermanos, necesita más gracia que otro, podríamos decirlo. La gracia es la misma y produce lo mismo en todos los escogidos del Señor. Pero nos referimos a esa situación particular que vivió el apóstol Pedro. Y todos sabemos, ¿no?, lo que sucedió al final, cómo Pedro pues fue restaurado y se convirtió por la gracia del Señor, precisamente porque ese es el título que Alistair le dio, gracia para todo fracaso. Después de ese fracaso de Pedro aquella noche, por la gracia Pedro fue restaurado también y se convirtió en ese gran siervo, en ese gran discípulo que junto con los demás apóstoles iniciaron la iglesia y cimentaron los fundamentos doctrinales para la iglesia. Esa restauración grande, gigantesca que recibió Pedro y todos los demás apóstoles, igual que la obra que sucedió en Pablo y todos ellos, hermanos. Qué hermoso entender esto. Los fracasos no son impedimento, entonces, para que podamos, una vez restaurados, una vez arrepentidos, etcétera, nos dispongamos a seguir y a cumplir con esa tarea y ese deber que tenemos como cristianos. Les invito a meditar un poquito sobre este tema, y lo digo porque, como lo sabemos, nadie está libre de estas situaciones. Nadie está libre de seguir pecando, de pecar. Aún somos pecadores y al mismo tiempo nadie está exento de fracasar en algo en algún momento. ¿Quién, por ejemplo, yo pregunto, quién nunca ha tenido un fracaso? E incluso ahora, después de que en su conciencia sabe que es un verdadero cristiano por la gracia del Señor, y aún ahorita lo que hace que está en este camino, nunca ha experimentado una pérdida o un fracaso. Yo creo que nadie está libre de esta situación. Y el fracaso es una realidad presente en este mundo caído y en nuestra naturaleza caída. Yo creo incluso que si llegáramos a organizar en nuestras iglesias un seminario, sí, permítame uso esta palabra, un retiro de 2 días, bueno, yo qué sé, y anunciáramos el tema de esa conferencia, de ese seminario, y le pusiéramos un título, por ejemplo, como este: el fracaso y la decepción, ¿sí?, para ser tratados conforme a las Escrituras. Pregunta:
¿Cuántas personas creemos que asistirían en gran masa a la iglesia, a ese seminario? ¿Cierto? Y si escribiéramos un libro así mismo con un título así bien claro, bien grande sobre este tema, ¿cuántas personas acudirían tal vez a adquirir el libro porque son conscientes que necesitan de esto? Ahí queda la respuesta y podemos decir que muy pocas, muy pocas. El fracaso y la decepción, hermanos, no son temas muy populares en este mundo caído. A nadie le gusta hablar de ese tema. A nadie le gusta entender que es una realidad. Sí, evitan, por el contrario, esta realidad. Estos temas y estos seminarios no se venden en taquillas, ni abundan tampoco los libros bíblicos, ¿no? Sobre este tema. Eh, como podemos verlo, ¿no? La cultura del éxito es la que se vende hoy en día y es la que gusta ser victorioso. Si pusiéramos un título en un seminario, cómo ser un victorioso y nunca, la fórmula para evitar los fracasos, entonces eso sí acuden las personas, llenarían las bancas de las iglesias. Cómo cultivar la cultura del éxito conforme a la Biblia. No nos caben las personas en las iglesias. Leer la Biblia es como echarse, hermanos, un balde de agua fría respecto a este tema. ¿Qué quiere decir con eso, Pastor Jesse? Bueno, lo que estoy queriendo decir, hermanos, para caer en cuenta es que leer la Biblia y encontrar allí el tema del fracaso, podemos decir sin exagerar casi en todas las páginas de la Biblia, y la decepción es una realidad. Existe solamente, y ha existido y existirá una sola persona que en medio de este mundo caído bajo juicio tuvo éxito, y ese fue el Señor Jesucristo. Ese fue el Señor Jesucristo. Y el resto de las personas estamos propensas y hemos caído en esto. El fracaso y la decepción, por lo tanto, amados hermanos, esta es otra realidad aquí, se encuentra en las páginas de la Biblia, y muchos teólogos sostienen al decir que en casi cada página de la Biblia, en casi cada página de la Biblia, exceptuando la obra de Cristo, por lo cual Cristo mismo desde la cruz dijo, y orando como lo narra el Evangelio de Juan, ¿cierto? Dice, todo está consumado, y dice el Señor Jesús a su Padre en oración, lo que usted me encomendó, lo he hecho, o sea, lo hizo con éxito, cumpliendo su deber. Aparte de nuestro Señor, yo creo que todos los seres humanos, e incluso, vuelvo y digo, todos esos grandes personajes que conocemos en la Biblia, experimentaron decepción, fracaso y el pecado. 100% lo vemos así. Y aunque no nos guste, eso es más real que las historias de éxito y las que solemos ver y conocer, e incluso tomarlas como modelo para alcanzar. Sin duda, al ponernos metas, hermanos amados, y al disponernos a cumplirlas, a hacerlas, a realizarlas, debemos siempre tener en cuenta la posibilidad de la cual no nos podemos librar de poder fracasar y decepcionarnos, o sea, el fracaso y la decepción. Entonces es mejor estar atentos a ello, es mejor prepararse para que cuando eso suceda, sacarle el mayor provecho a esos momentos y a esas situaciones, y no por el contrario, tomarla en una actitud de destrucción y abandonar sobre todo el camino de la gracia, de la salvación, el camino del Evangelio, porque podemos llegar a pensar cosas como esto: ¿de qué vale la pena ser cristiano si vivo de fracaso en fracaso? Si veo que no progreso, etcétera. Frases como estas pueden llegar a una persona y tomar esa persona la decisión, concluyendo, no vale la pena entonces ser un cristiano, y muchos pueden caer en esto, repito, y abandonan este camino. Pero bueno, ya eso sabemos que por qué, además de todo, sucede y está sucediendo, hermanos. Debemos definir, entonces, tratemos de entender estas dos palabras que son bien importantes, que las tengamos claras.
el fracaso y la decepción, porque como estamos meditando y les estoy compartiendo, somos propensos a estas cosas. Somos propensos en un 100% de seguridad. El fracaso lo podemos definir, hermanos, podemos, porque pueden haber más palabras para definirlo, como la falta de éxito al hacer algo, simplemente, sencillamente. ¿Qué es el fracaso? Pues hombre, es la falta del éxito cuando hice esto, de hacer algo. Es no llenar, en otras palabras, las expectativas del estándar personal que nos hemos trazado, que nos hemos propuesto o que otros han determinado por nosotros y que debemos alcanzar. Es decir, cuando se me asigna una tarea, una responsabilidad que debo llevar a buen término y no lo consigo, no lo hago, entonces ahí fracaso. O cuando yo mismo me propongo algo y empiezo a hacer ese algo y también no lo consigo. Entonces, dos formas en que podemos ver esta situación. En ese sentido, también podemos entender que el fracaso puede ser culpa nuestra directamente o tal vez puede ser también culpa de otra persona. Aún así, no nos exime de haber fracasado, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy haciendo alguna tarea, ¿sí? Y necesito de la ayuda de otra persona para poderlo hacer y encomiendo a esa persona lo que le corresponde a ella y simplemente no lo hace y yo me confié, pues ese proyecto va a fracasar. Entonces, en ese sentido, la otra persona que no cumplió su deber, pues va a influenciar en una mayorísima proporción en el fracaso de esa situación. En ese sentido, a veces podemos tener una sensación de fracaso cuando en realidad no hemos fallado y eso es tremendo también. Ahora, la decepción, porque detrás del fracaso viene ese sentimiento de decepción, nos sentimos decepcionados. La decepción es una hermana gemela del fracaso, va acompañada, va detrás de ella ahí al pie, allí, ¿cierto? ¿Y qué es la decepción? Bueno, la decepción podemos definirla, es esa sensación de tristeza y frustración, ¿sí? Como se sintió Pedro, seguramente se decepcionó de sí mismo. No sirvo para nada, dice uno frases como estas. Soy un fracaso, precisamente, llegan automáticamente. Es la sensación de tristeza, repito, y frustración que proviene del fracaso. El fracaso no llega solamente solo, viene acompañada de la decepción, ya sea de nuestro propio fracaso o el de otros, por causa de otros o el de ambos, ¿no? Bien, entendiendo estos dos conceptos, y alguien podría ampliar más estos dos conceptos, porque estos dos conceptos se prestan para hablar mucho de ellos y ampliarlos, pero aquí estamos resumiendo en una forma un poco sencilla. Hermanos, una gran realidad conforme a las Escrituras. Quiero compartirles estas frases que guardan conexión con lo que Alistair nos invita a meditar hoy. El fracaso, entonces, es inevitable muchas veces en este mundo caído y en esta naturaleza caída en la cual estamos aún. Es inevitable. Y sin importar dónde nos encontremos en la Biblia, ¿cierto? Hallamos fracaso, hermanos, y decepción. Por ejemplo, en Adán y Eva, ¿sí? Génesis 3. En esa situación, en la historia de Caín y Abel, Génesis 4, nos narra la Biblia. Noé y sus hijos, ¿sí? Narrado en Génesis 9, como lo sabemos. Abraham y Sara, esa historia que también es bien conocida, Génesis 16. Lot y sus hijas, recuerden esa historia, Génesis 19. ¿Y qué más de la historia del mismo Jacob y Esaú? Génesis 27. José con sus hermanos, esa familia. Vemos allí las situaciones narradas y muchas, pues todas estas están en Génesis 37. Nadab y Abiú, el Levítico 10, conocemos esa historia y recuerden también la historia de Aarón y María en Números 12, ¿cierto? El mismo Israel y Canaán, Números 14, y recordemos también a Moisés
ese hecho de Moisés y la peña, ¿verdad? En Números 20. ¿Cómo les parece entender y recordar ahora la historia de Sansón y Dalila? Sí, Jueces 16. Samuel y sus hijos, ¿cierto? Primera de Samuel 8, David y Betsabé. Ese David sí que tuvo fracaso allí, hermanos. Segunda de Samuel. Salomón y su harén. Y podríamos seguir con este listado de situaciones. Miren, ¿dónde no hay un fracaso en todas estas y las que nos faltaría citar de aquí para allá? E incluso en el Nuevo Testamento, donde ya aparece Jesucristo directamente en medio de nosotros en la historia. Pero aún así, en el Nuevo Testamento vemos los discípulos tras discípulos también, ¿cierto? Y aquí uno que hoy se medita en forma particular, que es el caso de Pedro. Asimismo, las iglesias tras iglesias marcadas por el fracaso y la decepción y pecado que había dentro de ellas. Solo conocemos la historia de todas las iglesias. Entonces podemos ver, hermanos, que este es un tema que está, como lo dicen, repito, todos los teólogos en las páginas de la Biblia. ¿Sí? El mensaje uniforme de la Biblia, entonces, podemos decir, es que el fracaso y la decepción son una parte inevitable de la experiencia humana presente. Son una parte inevitable de la experiencia humana presente, ¿cierto? Imaginémonos un discurso de graduación o de inauguración con este énfasis bíblico. ¿Quién lo haría? Nadie. Y si lo hiciéramos, hermanos, si esto tomamos conciencia y empezamos a meditar en esto juntos y a enseñarnos mutuamente acerca de este tema, probablemente esto nos prepararía aún mucho mejor para esta vida presente que estamos enfrentando. Pero este tema muy pocas veces se enseña, se medita en profundidad en el ámbito de las iglesias y es necesario también tenerlo en cuenta para tratarlo. El fracaso asimismo es variado, ¿no? Es variado. Al examinar el récord bíblico nos asombra la variedad y diversidad de formas de fracaso. Por eso decimos, el fracaso también es variado. ¿Sí? Si no llega de una forma, lo hará de otra. Los fracasos espirituales, morales, son los más comunes, con múltiples ejemplos muy claros, causa de la desobediencia, por ejemplo, a los 10 mandamientos de Dios, por ejemplo, como lo hemos meditado muchas veces en este devocional. Es una realidad que ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente y llenar el estándar de Dios cumpliendo su ley moral. Allí ya tenemos un fracaso presente y continuo nosotros. Miren ahí un ejemplo. Israel no adoró exclusivamente a Dios después de ser advertido, ser enseñado y demostrársele y decírsele claramente, incluso, y lo entendieron también, que le dijeron a Moisés, todo lo que has dicho, dile que lo haremos. Y más se demoraron en hacer esa afirmación que en violar eso que se habían comprometido. Empezaron a adorar a otro Dios, a otros dioses. Aarón fracasó al hacer un becerro de oro para adorar. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Israel no guardó el día del reposo para santificarlo y sabía que lo tenía que hacer. Elí no disciplinó a sus hijos y sus hijos no lo honraron. Todos conocemos esa historia. David no respetó la santidad y la vida del matrimonio, pero llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. He allí el poder de la gracia. Pedro lo negó, habiendo sido advertido que lo haría. Porque, como sabemos la historia, Cristo se lo dijo. Vas a hacer esto, Pedro. ¿Quién sabe qué tanto le creyó Pedro a Cristo, cierto? Pero como decían nuestros abuelos, yo recuerdo un dicho de mi abuelo que me decía mucho, tal vez a ustedes también se lo dijeron, dicho y hecho. ¿Se acuerdan ese dicho?
Nuestros abuelos y nuestros padres nos decían muchas cosas, nos advertían y aconsejaban, y hacíamos caso omiso. ¿Y quién no vivió esta experiencia? Aquí nadie puede levantar la mano, y sufrimos las consecuencias. Eso le pasó a Pedro. El mismo Cristo se lo dijo, y lo negó habiendo sido advertido. Impresionante lo que somos nosotros los seres humanos, hermanos. Sí, esto nos lleva a meditar mucho de lo que somos nosotros los seres humanos. Asimismo podemos entender, hermanos, que el fracaso puede venir luego de un gran éxito también. Ojo con esto. Interesante tener en cuenta esto, hermano. El fracaso puede venir luego de un gran éxito. Una de las lecciones que estas variadas experiencias de fracaso y decepción nos enseñan es que somos más vulnerables precisamente cuando tenemos más éxito. Somos más vulnerables al fracaso cuando tenemos más éxito. Mucho cuidado y estar atentos a eso. ¿Y por qué dice eso, Pastor Yesid? Pensemos en esto porque les digo para que meditemos, hermanos. ¿Sabe por qué? Tener más cuidado incluso en esto, porque el éxito puede generar y con seguridad genera exceso de confianza y nos podemos fresquear, como dice uno. Es una realidad, el éxito genera confianza y en muchos casos se convierte en ese exceso incluso de confianza que suele ser, si no se maneja sabiamente, el motivo, ¿sí?, que antesala a un cercano y futuro desastre por no manejar bien esta situación que les estoy compartiendo. Sí, Proverbios 16, podemos meditarlo al respecto. El Nuevo Testamento, como lo estamos viendo, destaca a Pedro como un ejemplo de esto. Mateo 26, ¿verdad? También nos habla. La era de los amigos íntimos de Jesús, ¿cierto? Hablaba grandes cosas acerca de Dios. Está siendo grandemente usado por el Señor y tenía una gran confianza en su capacidad de ser fuerte en el momento de la prueba. Sí, Pedro era de esos amigos íntimos de Jesús, como lo sabemos en la historia. Y claro, lo manifestó ese día, ¿no? Yo no te voy a negar y mi vida daré por ti, ¿verdad? Y miren pues lo que sucedió. Y fracasó no una vez, no fracasó dos veces, Pedro. Fracasó en 3 ocasiones y en cortísimo tiempo, en el mismo día. 2 veces negando a Cristo frente a una joven sierva y una vez ante muchos desconocidos. No fracasó una vez y seguido tras seguido, sino 3 veces. Esto nos enseña también, por lo tanto, que el fracaso puede ser repetido, puede repetirse. Como decimos también, no aprendemos la lección. No aprendemos la lección y aunque la hemos vivido, nos volvemos a descuidar y volvemos a caer en lo mismo y decimos frases como esto: ay, pero es que yo ya lo sabía y no sé por qué lo volví a hacer. Frases como estas podemos hablarlas a consecuencia de esto. Hermanos, podemos entender entonces, según la historia de Pedro, en cuanto al fracaso, que es lo que estamos meditando hoy. El fracaso puede ser al mismo tiempo, y eso fue para Pedro, el mejor maestro también. El fracaso puede ser también el mejor maestro, porque en todo fracaso hay una oportunidad nueva. Por la gracia de Dios y con su gracia es que podemos superar, aprender y ver cómo Dios convierte esto para bendición de nuestra vida, como nos lo enseña la misma Escritura, porque recordamos ese salmo, ¿cierto? Todos los que aman a Dios, Él hará con su poder, y eso solo es de Él, eso no es del hombre, es de Él. Él hará que todas las cosas les ayuden para bien. Entender cómo un fracaso, Dios por su gracia y con su poder lo convierte en bendición para nosotros, eso no sabemos cómo va a suceder ni cuándo va a suceder, eso sí es de Dios.
pero si amamos a Dios como lo dice la Escritura, Él hará que eso suceda, hermanos. Y veremos posteriormente si nos mantenemos fiel, si nos mantenemos fiel en camino, aún en medio de esa situación dura y difícil, Él convierte eso en bendición. Es esperar, como dice Lamentaciones 3. Bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación, el momento de la ayuda, el momento de ver el poder de su gracia en nosotros. Muchas personas logran aprender de sus fracasos y muchos individuos logran avanzar después de una caída. Qué bueno que nosotros hagamos también lo mismo. Pero esto no siempre es así, lamentablemente, como nos advierte la Biblia. El fracaso puede ser repetitivo, como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, y hay muchos otros casos aparte de Pedro. Recordemos a Abraham, no pudo confiar en Dios para cuidar de Sara cuando fueron a Egipto y terminó Abraham diciendo mentiras sobre su relación con ella a un rey pagano, que finalmente se enteró de la verdad y lo reprendió por eso, Génesis 12. Pero eso no lo detuvo de hacer prácticamente lo mismo más adelante, hecho que se narra en Génesis 20, ¿cierto? Varias veces Abraham hizo lo mismo, tremendo, como somos los seres humanos. Uno pensaría que Jacob hubiera aprendido la dolorosa lección del favoritismo al recordar la amarga historia de su propia familia. Recordemos, ¿sí? Esaú era el favorito de Isaac, aunque también amaba a Jacob, pero como decimos, era el consentido de Isaac. Y ese mismo favoritismo que vivió Jacob en carne propia no fue suficiente para enseñarle la lección a Jacob de esas consecuencias y hizo lo mismo él al demostrar demasiado favoritismo para con su hijo José. Repitió la misma situación y miren las consecuencias de lo que pasó en su propia familia. Como bien lo sabemos, el fracaso puede ser repetitivo. Hasta los mismos discípulos de Jesús, a pesar de que tenían el beneficio de sus constantes y afectuosas amonestaciones, fracasaron repetidamente en comprender quién era Cristo y qué vino a hacer. Mateo 16, Lucas 18 y muchos otros pasajes podemos mirar esto. Hermanos, a veces el fracaso se duplica al ir de un extremo al otro, tal como hizo la iglesia en Corinto. En primera instancia, esta iglesia no disciplinan a un hermano impenitente, 1 Corintios 5, y luego le dan la bienvenida cuando se arrepiente, 2 Corintios, no le dan la bienvenida cuando se arrepiente, 2 Corintios. El fracaso es un maestro perfecto, podemos decirlo, en parte porque nosotros no somos estudiantes perfectos. Qué buena frase, hermanos. El fracaso no es un maestro perfecto, en parte porque nosotros tampoco no somos estudiantes perfectos. El fracaso es doloroso, produce dolor, llanto, claro que sí. Produce tristeza, claro que sí. El fracaso es doloroso. Todos los ejemplos bíblicos del fracaso demuestran la dolorosa decepción que le sigue. Decepciones personales, decepción con otros, nos sentimos decepcionados de otra persona por esto y aquello, e incluso, hermanos, permítame, a causa de nuestra naturaleza caída y el pecado y el estado de muerte de muchas personas, hasta se llegan a decepcionar del Dios mismo. ¿Sí? Hasta decepción con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Le echó la culpa a Dios. Sí, se decepcionó. ¿Usted por qué me dio esta compañera? Mire, por causa de ella. Usted es el culpable. Increíble como somos los hombres. Pero hay 3 fracasos bíblicos que son particularmente agonizantes. Primeramente tenemos la amarga decepción de Moisés, narrada en toda la historia de la Biblia. ¿Sí? Así sostienen muchos teólogos acerca de este tema. Hay 3 que se destacan particularmente agonizantes. El primero, la decepción de Moisés a no poder entrar a la tierra prometida
por haber golpeado la peña en vez de hablarle, como Dios se lo ordenó a esta, ¿cierto? Números 20, y miren las consecuencias, que no entró a la tierra, ¿cierto? Y simplemente Dios se la mostró de lejos. Todas las quejas y murmuraciones de los israelitas para venir a ser detenido en la misma frontera de su destino final. Un camino que era corto de unos pocos días fue convertido en 40 años de peregrinación. Perdón, todos esos años que estuvo Israel caminando por el desierto. Todo por haber perdido los estribos. Una vez Moisés le suplicó a Dios que aliviara su decepción y le permitiera entrar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Dios se negó y en cambio le dio consolación. Dios consoló a Moisés y le permitió verla de lejos. Deuteronomio 3. Imaginémonos esa decepción de Moisés. El segundo fracaso bíblico es particularmente agonizante, y es el del rey David. Muy significativo también en la historia que nos narra la Biblia, quien fracasó moralmente al cometer adulterio con Betsabé y planear la muerte de su esposo Urías, porque la planeó, como conocemos la historia. Hagan esto con Urías. Increíble esa mente y el corazón del hombre. Eso está narrado ahí en 2 de Samuel. Como nos enseña el Salmo 32 y 51, la dolorosa decepción de David consigo mismo no fue solo mental, espiritual y emocional, también la llevó a un resultado físico, hermanos. Aun cuando había sido perdonado, las consecuencias de su fracaso se evidenciaron durante el resto de su vida, en la desintegración de su propia familia y la pérdida temporal del trono, como bien sabemos en la historia de David. Grandes convulsiones acompañaron su fracaso, su pecado, su desobediencia, etc. Y el tercer fracaso, relevante en todas las historias que nos narra la Biblia, es el del apóstol Pedro, precisamente, porque nadie lo ha negado. Como lo negó Pedro, negó a su Salvador, a su Señor, a su Rey 3 veces. Este era un hombre a quien Jesús le había advertido una y otra vez su exceso de confianza. Momentos antes dio una respuesta a una pregunta de Jesús, quien nadie había respondido, y fue Pedro quien la respondió. ¡Oh! Qué grande es Pedro en entendimiento. Tú eres el Cristo, el Mesías. Uy, qué impresionante ese Pedro. Y al rato, un tiempo después, viene y lo niega. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Ese contraste que vemos allí. Jesús le dijo claramente que le negaría 3 veces, pero ¿cómo te voy a negar? No me acabas de decir que el Espíritu está conmigo, porque esa respuesta a tu pregunta me la reveló fue el Espíritu, el Padre que mora en mí. ¿Cómo te voy a negar? ¿Cómo se te ocurre, Señor? Y escuchen todos ustedes, hermanos, yo daré mi vida por Él, si fuera preciso. Impresionante, hermanos, los seres humanos como somos. Piensa en cuánto dolor debió haber llenado la vida de Pedro en los días después de este triple fracaso, y tal vez recordaba también el momento de su éxito en la respuesta a esa pregunta delante de todos. ¿Cómo actuó ese contraste tal vez en el corazón y la mente de Pedro? Sí, entonces, ¿cuántas veces debieron haber deseado Moisés, David y Pedro no haber fracasado? Después de entender y analizar y meditar las situaciones vividas ellos en sus propias experiencias, nos podemos preguntar muy seguramente cuántas veces, ya después de tener la conciencia de lo sucedido, debieron estos hombres, por ejemplo, haber deseado, Moisés, David, Pedro, no haber fracasado. ¿Yo por qué lo hice?
Yo creo que eso también nos pasa a nosotros. Cuando tenemos conciencia de esa situación, tal vez nos preguntamos si lo hemos vivido. Vuelvo a caer. Esta frase creo que es muy común en muchos de nosotros, me atrevo a decir en todos nosotros. Otra vez volví a caer. No he aprendido, dice uno. Puede ser que la situación sea repetitiva, pero lo que Alistair nos está llevando a recordar aquí es que en medio de esas situaciones la gracia está presente en cada momento, porque Dios es inmutable e infinito, ¿cierto? Los fracasos de nuestros héroes bíblicos nos hacen reflexionar e incluso tal vez llorar al respecto, para que comprendamos esto que es muy importante, hermanos. Esto da como resultado la realidad de que nadie está preparado cuando el éxito nunca hace acto de presencia y en cambio es el fracaso continuamente en nuestras vidas y nos visita tal vez continuamente. Hermanos, cuando no estamos manejando bien una situación, es entonces que Dios interviene para recordarnos sus promesas, el evangelio de la gracia y sus propósitos. Allí es donde necesitamos ser de nuevo recordados en las promesas del evangelio. Cuán agradecidos debemos estar entonces por estos tantos fracasos que tal vez hemos vivido todos nosotros aquí muchas veces en algún momento, con los cuales podemos identificarnos hoy, recordándolos, todos ellos, y entender ahorita de todas maneras que no estamos solos y que Él no nos dejó solos y que nos ayudó con su pedagogía. Sí, porque la pedagogía de Dios para el hombre, sí, porque la pedagogía de Dios para el hombre es el dolor y el sufrimiento y todas estas situaciones, porque allí es donde aprendemos a aceptar que lo normal, sí, es esto y lo anormal sería lo contrario, y somos guiados a ser llevados por su gracia. Somos convencidos de que dependemos es de Él, de su gracia, y que nuestros fracasos ante Dios producen bendición por su poder y por su gracia. Otra historia que recordamos es de Job. Job es otro ejemplo de un fracaso compartido. Él era un hombre justo, así lo narra Job 1:1. Sin embargo, cuando le tocó ese sufrimiento extremo que conocemos en la historia de Job, en parte, ojo, terminó culpando a Dios. Ese sería otro tema para meditar, ¿cierto? Pero esa no es toda la historia, ni siquiera es la mayor parte de la historia, porque su libro incluye momentos en que su respuesta fue muy inadecuada, mientras expresaba decepción con sus amigos y hasta con Dios y su providencia. Esa historia de Job es para meditarla con lupa, porque allí hay muchas cosas interesantes que debemos entender de lo que nos narra el libro de Job y la historia de este hombre. Nuevamente somos animados por el registro honesto tanto de los fracasos como del éxito final de Job. Dejemos a un lado todas las historias de éxito que el mundo nos cuenta para seguir el ejemplo bíblico verdadero, que es lo que a nosotros nos nutre y nos transforma. Sí, nos convierte en auténticos cristianos. Es la palabra del Señor, a medida que nos llenamos y entendemos su palabra, ¿sí? Y compartamos con otros creyentes las altas y bajas de nuestras vidas, que son una realidad y que no podemos evitar. No podemos evitarlo. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, Señor, ya casi se acaba. Hermanos, si las iglesias, quiero ir diciendo finalmente estas cosas, si las iglesias del Nuevo Testamento no hubieran fracasado, perdóneme y uso una palabra muy castiza y fuerte, tan miserablemente en muchos aspectos, y esto quedó escrito en nuestras Biblias, entonces en nuestras Biblias no tendríamos hoy las cartas que les fueron enviadas y de las cuales aprendemos y tomamos nosotros. Hoy podemos tomar medidas para evitarlas
con situaciones similares. Y aún así enfrentamos situaciones difíciles todas las iglesias, que ninguna es perfecta aún. ¿Cuántas iglesias, cuántas iglesias han evitado caer en el caos carismático gracias a las cartas a los corintios fracasados? ¿Cuántas iglesias han evitado comprometer la doctrina de la justificación solo por fe gracias a la carta de los Gálatas fracasados, por ejemplo? ¿Cuántas iglesias han sido libradas de la fiebre de los últimos tiempos gracias a las cartas de Pablo a los tesalonicenses fracasados? ¿Cuántas iglesias han retornado a su primer amor que habían abandonado gracias a la carta de Cristo a los efesios fracasados allá en Apocalipsis? Y podríamos citar más ejemplos al respecto. ¿Cuántos cristianos han evitado el exceso de confianza gracias a los fracasos de Pedro? Retomando aquí el tema. Pregunto y para que nos meditemos esto. ¿Cuántos cristianos han evitado el exceso de confianza gracias a los fracasos de Pedro que nos narra la Biblia? Para hoy, para nosotros, esto vivido por Pedro y entendido por la llenura del Espíritu Santo, se convierte en una enseñanza y bendición para nosotros si tomamos la lección como la debemos tomar. Si tomamos esta lección como se debe tomar. En muchos sentidos, la pregunta no es cuándo, dónde, ni cómo fracasaremos. El interrogante es más importante y la pregunta es, ¿qué haremos con nuestros fracasos? ¿Qué haremos con nuestros fracasos? Y lo que nos falta por vivir y experimentar. ¿Sí? No se trata simplemente de ser recordados para aprender de ellos. Debemos llevarlos ante Dios para recibir el perdón por ellos. Y eso es difícil, pero a la vez es libertador. Recordamos lo que el apóstol Juan escribió en su primera carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le puedes llevar, amado hermano, fracasos a Él en cada área de tu vida, tus luchas, tus debilidades, tus pecados, ¿sí? Tus caídas, tus errores, y Él te hará más blanco que la nieve, como lo dice Isaías, porque aunque todas esas cosas fueran rojos como el carmesí, Él con su gracia, con su poder, con su misericordia, los vuelve más blancos que la nieve, que la blanca lana. No solo eso, Cristo, y finalmente, hermanos, recordemos que Cristo nos da su perfección, ¿verdad? En Él somos lo que no podemos ser nosotros. La perfección de Cristo, y recordamos, encajando con este tema, recordamos cómo la perfección de Cristo se nos otorga y es contada como nuestra por gracia y por fe. Pablo habla de esto en Romanos 3. No importa lo que ha sucedido en nuestro pasado o lo que sucederá en nuestro futuro cuando Dios nos juzga. Él no ve tu fracaso, sino el éxito de su Hijo en ti. No ve imperfección, sino perfección. No ve injusticia, sino la justicia de todo esto de su Hijo en ti. Entendemos ahí mucho mejor la doctrina hermosa de nuestra unión con Cristo. Él no ve razones para condenarte, sino para celebrar con su Hijo, porque para eso nos unió a Él. En su justicia somos aceptos y somos lo que no podemos ser. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mientras estemos en este mundo, amados hermanos, la gran realidad, fracasaremos una y otra vez en muchas cosas. Fracasaremos, eso está a la vuelta de la esquina. Esto también es para mantenernos humildes.
Esto debe producir humildad. Nos mantiene dependientes y nos mantiene mirando hacia Cristo, hacia la cruz. No debemos perder nuestra mirada de la cruz. El fracaso no nos define el futuro, hermanos, sino la fe que hemos recibido. Nuestro Dios y Salvador no define a su pueblo por sus fracasos, sino por su fe. Él no nos define por nuestro fracaso, sino por la fe que tenemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él no recuerda tus tropezones, sino que celebra tus éxitos por tu fe en Cristo. Por la fe en Cristo, nuestros fracasos son intercambiados por los logros de nuestro Señor. ¿Fracasaremos allá? No, nunca. Fracasaremos allá cuando Él venga y estemos ya en su casa, disfrutando de esa naturaleza eterna, en ese cuerpo glorificado que vamos a recibir. ¿Esto seguirá ya? No, no fracasaremos, ni tampoco lo hará nadie más allá cuando llegue ese momento. Recordemos lo que dice Apocalipsis 21, las lágrimas de la decepción serán parte del torrente que serán enjuagadas de nuestros ojos por Él mismo. El cielo, hermanos, su casa, el cielo será una gran y larga historia de éxito eterno de ahí en adelante. Éxito moral, éxito espiritual, éxito intelectual, éxito físico, éxito relacional, éxito vocacional, éxito eclesiástico y todo lo que sigamos cuando ya se cumpla ese momento en la segunda venida de Cristo. Esperemos pacientemente, sin desesperarnos, y confiemos en el Señor, que nuestra fe no mengue, por todas estas situaciones. Hermanos, deseo que hayamos pensado, meditado en esta realidad. Digo esta realidad que es nuestra. Somos propensos a estas situaciones. Que estos días de receso nos sirvan para meditar sobre este tema, porque vuelvo y digo, es una realidad nuestra. Inevitable. La fe no nos fue dada para evitar situaciones difíciles como cree el carismatismo neopentecostal. Rechace todo eso, eso no es bíblico. Es inevitable, es para confiar en el Señor, para depender más de Él, no de nosotros mismos, entender su gracia y para que todas estas situaciones, por el contrario, por la gracia del Señor, produzca fe y veamos su amor inmutable por nosotros y su cuidado inmutable por nosotros. Dios es bueno en todo momento y en todo momento Dios es bueno y Él no nos abandona. Bien, hermanos, no sé si hay más aporte. Un saludo al Patol. Un abrazo, hermanos, para ustedes. Bueno, mis hermanos, les pido su oración porque ahorita me dispongo a irme para Cali con mi esposa, que tenemos una cita muy importante con el especialista y pues que Dios sea guardándonos hoy en su gracia y bajo sus alas. Vamos a ver qué nos dice el especialista ahora. Bueno, no sé quién desea orar, hermanos, o alguno de ustedes. Muy bien, hermano Carlos. Qué bueno, hermano. Nos despiden oración, por favor. Yo no voy a orar. Yo voy a darle las gracias a Pastor Jesse por ese tema muy especial y muy real en nuestras vidas. Sabemos que somos imperfectos y que en este mundo imperfecto no hay manera de escaparnos del fracaso. Y gracias a Dios que por Él aprendemos y por Él podemos acudir a nuestro Padre Celestial por perdón cada día. Es un hermoso tema que es muy real en cada uno de nosotros. No hay uno solo que pueda decir yo soy perfecto. Esa es nuestra naturaleza y mientras estamos en este mundo tenemos que luchar por estar pegados de la mano de Dios. Y es un mensaje muy aplicado en todas nuestras vidas. Muchas gracias, Pastor. Y ahora sí. Bueno, voy a orar entonces. Si hay alguien más. Amén, hermano, amén. Amén. Parece que nadie más. Usted es el valiente, hermano. Gracias, Pastor. Amado Dios, en esta mañana, Señor, estamos dándote gracias, Señor, por un día más de vida y por cada día estar profundizando más en tu palabra y saber que en ti estamos seguros, Señor,
que si nuestra imperfección nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer, también sabemos que nuestra intención no es esa, Señor. Nosotros no queremos fallar, nosotros queremos estar siempre perfectos delante tuyo, pero sabemos, mi buen Dios, que este mundo perverso y la concupiscencia y el mundo y el Satanás, todo está en contra nuestro, Señor, pero sabemos que en ti tenemos una esperanza viva, Señor, que tú eres el ancla de nuestra alma que nos permite tener una visión clara del futuro, Señor, y saber que es solo por ti, por tu Hijo, Señor, podemos tener una eternidad garantizada, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor, a siempre estar pendientes y aprovechar cada circunstancia de fracaso, Señor, para fortalecernos y para saber que en medio de los éxitos es donde más expuestos estamos al fracaso, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor, con sinceridad y a tomar medidas, Señor, para que las circunstancias que nos acontecen no vuelvan a pasar, Señor. Te damos gracias, mi buen Dios, y ponemos este tiempo en tus manos. Y bendecimos a todos nuestros hermanos. Yo oro, Señor, por la hermana Gladys y el hermano Jessy, para que tu gracia y la sapiencia de aquel médico especialista que va a verle sea sabia, Señor, que tú estés dirigiendo sus vidas para que todo sea a un buen término, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermano David, le dejo la despedida, si es tan amable. Ok, hermanos, qué bueno haber visto conectado el día de hoy. Tengan un excelente día. Ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor Amén. Bendiciones a todos. Porten bien.